Bienvenidos una tarde más a las tertulias de Periodista Digital. Hoy contamos con la presencia de David Llorente. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos vienes a hablar de tu última novela, Te quiero porque me das de comer, que es una novela negra y criminal, pero no exactamente al uso, sino que es una novela que tiene muchos elementos especiales. Me gustaría que nos empezaras comentando esa simultaneidad que parece que está presente en toda la novela, de captar diferentes elementos de la realidad e ir superponiéndolos o ir colocándolos, de manera que la narración, cuando entras, resulta muy dinámica. Sí, bueno, esa era la idea. Yo quería, en principio, reflejar unos años, los años 90 en el barrio de Carabanchel. 93, ¿no? 94, 93. La primera parte es del 93, la segunda parte es de 2003, pasan 10 años. Y claro, yo haciendo memoria, porque ya hace ya muchos años que no vivo allí, pues fui recuperando personajes, fui recuperando historias, fui recuperando sensaciones en la memoria. Y luego esto, cuando lo empecé a escribir, no quería que fuese una narración al uso de un personaje, luego otro, después otro, sino que quería que todo resultara de una manera simultánea. Lo que sucede es que la simultaneidad en la literatura es bastante compleja. Es muy difícil. Es muy complicado. Es más propio de otras artes, no de luego la literatura, no. Así que el gran reto era la estructura, el orden y el ritmo y la voz del narrador también. Eso fue lo más complicado para crear esa sensación de simultaneidad, ¿no? Mientras lo vas leyendo tienes esa sensación, permíteme, de que es un desorden ordenadísimo, porque está muy ordenado y uno lo va percibiendo a medida que va avanzando. Si me permites citar algunas de las cosas que tú cuentas, nos hablas desde recetas de cocina, obituarios, publicación de libros, presentación de películas, ¿no?, de ese año concreto, acontecimientos históricos, y entre medias de todo eso van apareciendo las diferentes líneas de los personajes. Me gustaría primero que nos hablaras de la elección, ¿no?, de la elección de esta fórmula y de los contenidos, sin entrar en los detalles de la novela. Sí, lo que pasa es que la novela empieza a funcionar sin que tú sepas por qué. Exacto. ¿No? Pero lo que sí es cierto es que eso tiene que ver, lo que tú has comentado, con el tono de la narración, que yo quería que fuese un tono, digamos, plano. Es decir, que no apareciese demasiado la opinión o las sensaciones del narrador. Entonces, al introducir este tipo de textos, realmente son textos que por definición excluyen el sentimiento del narrador. Es decir, una receta de cocina, una lista de un prospecto, noticias de un periódico, etcétera, ¿no? Pues hacen que la narración sea más plana, ¿no? Que parece que el narrador pone menos de sí mismo, ¿no? Y ahí es una parte muy importante que yo creo que tiene que ver también, tú me dirás, sabiendo que eres autor de teatro, con esa cuestión de que el espectador, o el lector en este caso, tiene que poner de su parte, y es lo que le implica. De hecho, yo había leído en blogs sobre tu novela antes de ponerme con ella, y todo el mundo dice, y es cierto, que abres una forma nueva de hacer novela negra, una forma, digamos, llamativa, y que, cuidado, que es una gran novedad, y es una gran novedad, pero entras enseguida, se trata de eso, te atrae. Es una narración a veces indirecta, muy seguida, pero tú entras enseguida porque tienes tú que participar. Bueno, ahí hay dos cosas, claro. La primera es que cuando se plantea una novela que desde el principio notas que hay una dificultad, pues la colaboración con el lector es inevitable. No es una novela realista, rusa, ¿no? Que todo va seguido del principio hasta el final. Aquí tienes que colaborar con el lector. Si el lector no pone de su parte, pues no pasa de la 10ª página, ¿no? Es una cosa, y eso tiene que ver con la estructura. Pero lo que dices de una nueva forma de hacer novela negra también es que para mí la novedad está en que me preocupo mucho más del criminal, ¿no?, que del investigador, ¿no? A mí personalmente no me interesa nada un investigador. ¿Qué hace o qué deja de hacer para resolver un crimen? Pues no deja de ser casi una partida de ajedrez. A mí me interesa mucho más el por qué, por qué ha hecho lo que ha hecho el criminal, qué tiene en la cabeza, qué le lleva a cometer ese tipo de atrocidades, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, el investigador en la novela, pues ahí está, lo intenta, tiene buenas ideas. Es todo un personaje, sí. Marcels, es todo un personaje. Sí. Pero está claro que no puede con el asesino. Es que los personajes, es otra cosa que te quería preguntar. Por supuesto, Max Luminaria, que es el personaje del que estamos hablando, tiene una parte muy oscura, por supuesto, pero
creo que juegas de forma también muy inteligente con la maldad en todos los personajes, los más positivos y los más negativos. Creo que también es una reflexión, ¿no? Que recorre como hilo argumental todo el libro, la maldad y las circunstancias. Porque claro, no somos iguales ante diferentes acontecimientos de nuestras vidas. Sí, de hecho en la novela... bueno, el odio que tienen muchos personajes va surgiendo poco a poco. Es decir, en principio no parecen que sean tan terribles, pero yo creo que muchas circunstancias les empujan, ¿no? a determinadas situaciones desesperadas, ¿no? Son como, pues eso, gente desesperada que comete acciones desesperadas, ¿no? Eso no significa que yo tenga una idea de que todo el hombre es malo por naturaleza, Sí. ¿no? Sino que las circunstancias te pueden empujar a ello, ¿no? Al final la literatura, hablabas antes de la literatura rusa, la literatura en general, cuando tiene pozo es cuando se dedica a buscar la naturaleza humana, ¿no? Y la naturaleza humana es así, en un momento eres bueno, en un momento no eres tan bueno, en un momento haces algo positivo, en un momento algo negativo. Y ahí yo te quería comentar cómo los personajes no tienen solamente esa parte de la maldad, sino que juegan con los miedos. Hay una parte importante de los miedos, que son lo que obliga a los personajes a moverse, y otra parte que son sus pulsiones, la familia, el sexo también está muy presente. Juegas con estos temas. Sí, sí. Lo que pasa es que en la novela, como hay tantos personajes, cada uno de ellos, de estos personajes, tienen pocos antecedentes, ¿no? Entonces son descritos a veces con dos, tres líneas, ¿no? Y parece que tienen esa maldad interior. No pasa que luego los personajes van apareciendo, o sea, quedan como dormidos en la novela, luego reaparecen otra vez, poco a poco se va cerrando ese círculo, ¿no? Y vamos viendo cuáles son sus pulsiones, como dices tú, ¿no? Y muchos de ellos, claro, se conocen a sí mismos, pero también conocen al otro, ¿no? Y saben cómo jugar y cómo, sobre todo jugar con el miedo, como dices tú. Sí, eso es verdad. La forma, hemos hablado de la forma estructural, ¿no? Digamos, de cómo está construida la novela, pero también la prosa, y tú has empezado a apuntarlo, la prosa es distante y es fría en el sentido de que resulta dura para hacernos una idea de los acontecimientos. Esta también es una fórmula que tiene una clara relación con el estilo indirecto, por ejemplo, que utilizas, ¿no? Son todas fórmulas para hablar de una manera austera, para presentarlo de forma, digamos, muy clara y sin grandes, digamos, construcciones. O las frases sí que son largas, eso es cierto, pero son muy llanas en el sentido positivo de la palabra. Sí, claro, hay un largo camino hasta que encuentras la frase escueta, la frase corta que dice mucho, ¿no? Empezar a describir algo con largas frases aburre al que escribe directamente, ¿no? Sí. Es, bueno, como lo que decía Harry del Poncela, ¿no? Aquella idea de que para escribir y que se beba como el agua hay que pulir y pulir y pulir, claro, tiene que pesar como el hierro, ¿no? Entonces uno tiene que dar mil y mil vueltas hasta que al final sale de esta manera. Claro. Comenté el otro día, creo que en algún blog, no sé, que yo tenía muchas versiones de esta novela. Y justamente las versiones se diferenciaban en, por ejemplo, en la puntuación, o en separarlo por párrafos, o poner los diálogos sangrados a la izquierda, la puntuación más o menos correcta. No funcionaba. Funcionaba la novela solamente así. Y claro, eso es un misterio, no sé por qué ni por qué no, pero también es verdad que los signos de puntuación tienen una lectura y un significado literario. Sí. En este caso, la abundancia de 2 puntos, la separación de una historia con otra, con punto y seguido, hace que todo vaya más rápido. Sí. Que una cosa te lleve a otra, y así lees rápido, te enteras y vas devorando historias y personajes sin sentir la necesidad de que necesitas otro párrafo, ¿no? Eso. Y ese proceso de creación te quería preguntar, porque normalmente nos hacemos una escaleta, nosotros vamos viendo dónde incorporar cada cosa, una escaleta de capítulos. Aquí, como no hay esa escaleta de capítulos, aunque hay una entradilla en negrita de cada uno de los apartados, pero están separados bastante, ¿cómo te planteas este trabajo? Porque tú tienes que saber que vas a pasar por una serie de sitios y que quieres llegar a otro, y es un trabajo de encaje de bolillos, verdaderamente. Sí. Lo que pasó fue que a mí me pidieron hacer un cuento en Praga, en una revista literaria que hacía un número sobre España. Y me pidieron hacer un cuento sobre España, sobre algo de España. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un cuento sobre Carabanchel, ¿no? Pero claro, empecé a tomar notas,
bueno, pues a elegir material para el cuento, y al final escribí el cuento, pero me sobró material muchísimo, ¿no? Entonces supe que eso tenía que ser una novela. Y entonces de repente me encontré con muchísimos personajes, muchísimas historias, muchísimas ideas, lugares, sensaciones, diálogos, ¿no? Y yo sabía más o menos lo que quería hacer, lo que quería escribir, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando escribía tenía el papelito donde escribía y alrededor pues cientos, y cientos son cientos de papeles, de anotaciones, y lo primero era el orden de cómo ir colocando los personajes para que la historia avanzase, ¿no? Y entonces la gran dificultad fue esa, el orden claramente. Sí, es que colocar una novela así es muy difícil. Y luego, permíteme, esto es una pequeña digresión, pero creo que te lo tengo que decir. Los nombres de los personajes a mí me han parecido todos estupendos, y eso es muy difícil en una novela. Sí. Estoy pensando en Marcelo Surabia, Greta Santamaría, estoy pensando en Susana Coelho. Son unos nombres estupendamente elegidos, que eso es muy difícil, porque cuando uno tiene un montón de personajes dice, mira, me he hecho 5 nombres estupendos y los otros, bueno, pero todos los nombres, Max, su padre, Lázaro, todos tienen unos nombres ajustadísimos. Esto también ha sido una reflexión, ¿no? Tenías ahí una lista larguísima de nombres. Pues sí, efectivamente, tengo una lista larguísima de nombres, y para mí los nombres también son una obsesión. Como de hecho, en una novela todo fue una obsesión. Pero sí, yo buscaba nombres, o sea, cuando en alguna publicación salían nombres, listas electorales, da igual, ¿no? O periódicos, ¿no? Yo iba buscando nombres, apellidos, hasta encontraba los que me llamaban la atención, ¿no? Aunque junto con el apellido, aunque el nombre fuese relativamente común, el apellido también, pero que me dijese algo ese nombre. Si eso es verdad, si no te dice nada del nombre, parece que el personaje, por lo menos para ti que lo escribes, está como más... pierde fuerza, ¿no? Eso es verdad. Cuentan con musicalidad por un lado y también con la fuerza impactante de ser nombres contundentes. O sea, ningún nombre es ligero, son todos nombres fuertes. La novela, como decíamos, tiene esta forma estructural, tiene esta forma de narrar, esta prosa que también recuerda, aunque no es el único, es la referencia que hay que decir, ¿no? Que es, pues por ejemplo, el ensayo sobre la lucidez, sobre la ceguera de Saramago, que también son muy seguidos, que son constantes, que en vez de 2 puntos es punto y seguido, pero que no hay ningún punto y aparte, y que requiere una técnica muy difícil. Y ahora vamos a las tramas. Las tramas, yo por lo menos tengo la impresión al leerlo, que no es que vayan avanzando, que es que también se superponen. Es decir, hay unos tiempos, pero en realidad las tramas están una encima de otra, literalmente, o por lo menos yo lo he percibido así. Sí. De hecho, hay digamos que las 2 o 3 tramas principales, esas sí siguen un hilo cronológico estricto, y otras no necesariamente, ¿no? Porque de fondo siempre está la descripción del barrio. Entonces, un barrio es algo simultáneo, ¿no? O sea, las cosas que se cuentan son las cosas que están ahí, que siempre están, que día a día están. Entonces no puede decir que una va antes que otra. Entonces la sensación, la idea era generar tramas simultáneas. Siempre ir sacando personajes, siempre, durante toda la novela. Incluso cuando la novela está acabando, que ya parece que no tiene ningún sentido sacar personajes nuevos, pues sacarlos. Porque así ha sido la dinámica durante toda la novela, pues hasta el final también, ¿no? Y que, bueno, pues es esa la idea, ¿no? Ir sacando tramas, personajes, todo tiene que ver con el barrio, todo tiene que ver con, digamos, con las historias que se supone que era una novela negra, ¿no? Y así hasta el final. El final que terminé la novela, porque la terminé ahí, ¿no? Yo podría haber seguido. Podría haber seguido, sí. Tiene una parte también muy atractiva, aunque decíamos que no es realista pura y dura, pero dime tú si bebe de ahí. La novela negra en su origen, ¿no? Igual que luego el cine negro tenía esa parte documental de mostrar en aquella época los usos de la policía, por ejemplo, en la América de los 40, y aquí no tanto, porque efectivamente no te interesan las fuerzas de orden, pero sí que hablas de Carabanchel, se ve, yo diría, más que la sociedad, las mentalidades, ¿no? Están ahí. Sí, yo creo que la novela negra, bueno, tal y como la entendemos ahora, deriva de la social. Es decir, claramente tiene características muy parecidas, ¿no? Hay una idea de dar testimonio de algo, de denunciar algo, sí, ¿no? Y a partir de ahí reflejar una sociedad, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, igual que sucedió con la novela social en España, se tuvo que superar la técnica narrativa, porque la técnica narrativa era muy restrictiva, y empezar a buscar caminos nuevos. Entonces, a mí me parece que esa es lo que a mí más me apetece, ¿no? Mantener la idea social de la novela negra, pero abrir caminos nuevos de expresión, porque la técnica narrativa de la novela negra, digamos que funciona.
pero aburre un poco. Bueno, y esta es una fórmula completamente nueva. A eso responde, ¿no? Tu fórmula, que haces novela negra y novela criminal, ¿no? Que también tienen una pequeña diferenciación con un estilo, pues como digo, nuevo y muy diferente, y que además también bebe a veces de fórmulas que no descarta ni mucho menos antiguas, que es, por ejemplo, que dejas una cosa pendiente, esa cuestión de en momentos puntuales que no vamos a decir, dejas una cosa pendiente que luego recuperas en otro momento, o decir, aquí no cuento esta información y la cuento aquí, cambiando el formato, pero la idea está presente. Sí. Sobre todo, dar libertad a la hora de escribir. Porque es que personalmente, si no, yo no me entretengo, no me divierto cuando escribo, ¿no? También, incluso el narrador está hablando y hay una segunda voz que le hace preguntas y le corrige y... Vuelve con no sé quién, vuelve con no sé cuántos, le dice, ¿y qué pasó con tal? Eso es. Y yo pensando en eso, porque yo tampoco sabía muy bien por qué hacía eso, yo creo que esas voces de esta segunda persona que interroga a veces al narrador eran las voces mías que tenía en la cabeza según escribía, ¿no? Es decir, bueno, ¿y por qué no vuelves con ese otro personaje? Y directamente lo escribías, ¿no? O en los paréntesis, pero claro, hay muchos paréntesis, ¿lo has fijado? Muchas veces estás escribiendo y una misma frase, pues puedes hacerla de otra manera, o puedes cambiar algunas palabras. Eso lo incluía en los paréntesis, y dicho así, parece que entorpece el ritmo, pero curiosamente no. Al contrario. Al contrario, lo acelera. Aporta información. En realidad, creo que hay una reutilización de los elementos, no solo narrativos, sino también de escritura, porque el paréntesis aporta información y dinamiza. Los 2 puntos, uno dice, bueno, los 2 puntos funcionan en un momento dado, pero aquí hay constantemente 2 puntos. Y eso, en realidad, te mete más, porque te está pidiendo, yo, por lo menos a mí como lector, me estaba pidiendo constantemente avanzar, ¿no? Avanzar y avanzar, sin fin. Y te quería decir una cosa, cuando aparece esa segunda voz, mientras estás leyendo la primera parte, piensas si es alguien que le está contando algo a otro alguien, sin que todavía se haya dicho. Y efectivamente lo que entiendes que no, que son voces de narradores desde fuera. Pero creo que hasta eso, que son planteamientos quizá un poco narrativos, que dices, me ha podido confundir, no, te intrigan y quieres seguir para descubrir qué ocurre ahí, quién está contando esto, por qué, cómo... Claro, tienes que confiar en el narrador, ¿no? O en el autor. Decir, bueno, esto parece un poco extraño al principio, vamos a ver si todo eso se aclara, ¿no? Y yo creo que al final se aclara y no entorpece la narración para nada. Te diré que mi percepción es que desde que empiezas a leer y pasas, como tú dices, de la página 10 o de la página 50, ya empieza a aclararse. Empieza a aclararse porque ves los hilos, ves las líneas y dices, estamos hablando de esto, esto ha salido, sigue por aquí, y ves que se han construido, digamos, por eso decía yo, a mí lo que me gustaba, el término que más me venía a la cabeza era la simultaneidad, porque aunque haya una línea cronológica, lo que ves es que los hilos se van constantemente siguiendo, ¿no? Y que se crea una marea, que es la que te diga, no es ni mucho menos una novela río, no tiene nada que ver con eso, pero hay alguna cosa de esto, es decir, los personajes los vas siguiendo de esa forma. Sí, eso es así como tú dices. Yo me acuerdo que cuando estaba escribiendo la novela me daba cuenta de que no podía, como o sea, yo me obligué a escribir todos los días, porque de lo contrario yo mismo perdía el hilo. Claro. Y para no perder el estilo también, supongo. Y para no perder el estilo, claro, porque tienes que leer lo que has escrito antes de seguir escribiendo, ¿no? Al día siguiente. Y porque son tantas cosas, tanta información que, claro, yo la tenía en la cabeza y en los papeles, ¿no? Pero tenía que tenerla bien fresca en la cabeza, porque si no, yo mismo me perdía, ¿no? Entonces sí, se crean historias, círculos que se van cerrando, se abren otros. Es que además das una cantidad de información bestial, desde meteorológica en la primera página, pero todos los personajes, como tú has dicho al principio, tienen sus obsesiones, pero sus obsesiones de lo más a veces freudiano y que también son muy humanas. Pues el propio policía que decíamos, Balcells, ¿no? O su jefe, todos tienen una obsesión, una o varias, ¿no? Cuando menos una. Sí, claro, para construir un personaje así es mejor, así es más fácil, sobre todo si los personajes sus historias van apareciendo tan rápidamente, ¿no? Tienes que tener claro al principio cuál es la motivación o las motivaciones de cada personaje, ¿no? Una novela con este estilo no puedes pararte a describir cada uno de los personajes. Primero, a mí me parece que una descripción no sirve casi para nada. Mucho mejor describir los personajes por lo que hacen, por lo que dicen, no por lo que le diga el narrador, ¿no?
y ya en el momento en que entras directamente, sin ningún tipo de introducción, sin ningún tipo de preámbulo al personaje, directamente con lo que desea, con lo que siente, no con sus obsesiones, es mucho igual, ¿no? Es mucho mejor y genera un ritmo más dinámico a la narración y es mucho más claro para el lector. Además también produce, siendo todos más o menos obsesivos, reconocido, ¿no? Produce, sin que seamos precisamente asesinos, una empatía, porque los personajes, aun no siendo reales, lo que uno percibe es que esto es la vida, ¿no? Es el fluir de la vida, por lo menos por ejemplo, tú eres profesor, tú también aquí hablas de un colegio, aunque no tiene nada que ver con el colegio, pero se perciben, ¿no? Se perciben elementos reales, obviamente transformados y ficcionales con la literatura. Claro. Sí, yo lo que noto es que el narrador siente compasión por los personajes independientemente que sean unos criminales o que sean reprobables desde 1000 puntos de vista, ¿no? Siente mucha... Sí, moralmente desde luego, sí. Claro. Pero bueno, por eso atraen también, ¿no? Sí. No, y luego la mezcla, porque cuando se habla de Carabanchel también se le mete mucha caña, ¿no? Pero hay otros momentos en los que el narrador parece que se reconcilia con los personajes, que les parece que los comprende, ¿no? Desde el punto de vista humano. Y con el barrio también, ¿no? Esa mezcla. Y ya me di cuenta, porque las cosas salen sin que yo me dé cuenta de lo que estoy haciendo cuando lo escribo. De hecho, los lectores se dan cuenta de muchas cosas que yo no. De que Max Luminaria, el protagonista, tiene dos caras, obviamente. Sí. Tiene más, pero dos clarísimas, ¿no? Y cuando se describe el barrio también hay dos caras. La más oscura, ¿no? Que es la más criminal, y la otra que refleja ese barrio casi como un pueblecito, ¿no? De gente que se conoce, ¿no? Etcétera. Y yo creo que se complementan, que uno es el reflejo de otro. Quizás eso es lo bonito, ¿no? de la literatura en este caso, que los lectores percibimos un montón de cosas que tú has echado a volar y luego siguen creciendo, ¿no? en nuestro imaginario. Estaba pensando en Max, efectivamente, también tiene esa parte criminal y la parte más humana, ¿no? Como médico, la parte supuestamente positiva, que es la infancia, ¿no? Eso, y la infancia, sí, que es muy dura. Para ir cerrando esta visión general sobre la novela, me gustaría que nos hablaras un poco, a mí me gusta siempre tratar de cuáles son tus referentes, aunque no tengan por qué ser formalmente iguales, tus referentes primero en novela negra y luego también en novela en general. Pues habrás leído cientos de autores, pero cuáles, digamos, son un poco los que más te han influido, no solo a la hora de escribir, sino personalmente. Pues yo me acuerdo mucho cuando era pequeño y no sé, y iba con mi padre a las papelerías o librerías que ibas a cambiar novelas. Que llevabas 20 novelas y te llevabas otras 20, ¿no? Y no me acuerdo que leía a esos autores de serie negra, de la editorial Bruguera, ¿no? Yo siempre me acuerdo mucho de Luke Carrigan, que y Clark Carrados, me acuerdo, que eran dos autores con esos nombres extranjeros, evidentemente eran españoles, y que han escrito miles de novelas, pero miles, ¿no? Yo empecé a leer ese tipo de novelas con esos autores, ¿no? Me metieron el gusanillo, ¿no? Y bueno, y muchos... Pero bueno, Vázquez Figueroa también me gustaba muchísimo. Te hablo de cuando yo empecé hace muchos años a leer, a preocuparme, a interesarme por la literatura y esto, ¿no? Y luego, esos los he tenido ahí siempre, los he recordado siempre. Y después, otros autores que me hayan marcado, ¿qué te puedo decir? Cela. En un blog, recientemente, una bloguera que lo relacionaba con la colmena. Bueno, me parece bien, gracias. Sí, es un poco gracias por relacionarme con Cela. Relación ad libitum, ¿no? Diciendo sí. Es un poco complicado de enlazar, pero bueno, tendrá sus razones, seguro. No, pero por ejemplo también Saramago está ahí. Pero Saramago quizá más por el estilo, claro, porque Saramago es una novela muy social, muy reflexiva, que tiene otros elementos que aquí no están. Pero claro, la forma obviamente te recuerda, ¿no? Cuando empiezas a leer seguido, pero es más, yo diría, la forma, no los contenidos. Puede estar diciendo autores hasta mañana, ¿no? Autores que me han gustado, que me han influido, pero Ismail Cadaré también, el autor es albanés. Pero sobre todo aquellos autores que intentan hacer algo nuevo, que ves evidentemente que se han preocupado de buscar otro camino de expresión, ¿no? para construir una novela, ¿no? Y que han entendido que la novela es un espacio bastante libre, ¿no? Donde no es que quepa todo, ¿no? Pero donde sí puedes intentarlo todo, ¿no? Eso sí. Entonces cualquier autor, aunque sea, no sé, me puede influir cualquier autor que haya leído recientemente
del cual a lo mejor no sabía absolutamente nada, pero he visto que he intentado hacer algo diferente, ¿no? Esos son los autores que me enganchan, desde luego, y de los que aprendo, claro. Bueno, es que la quiebra narrativa, ¿no? Parece que hace falta cada cierto tiempo romper con los moldes previos, aun conociéndolos bien, para crear algo distinto, para crear algo nuevo y que se considere, digamos, no solamente bueno, sino algo ya establecido, porque parece que una novela, por ejemplo, en la que no hay puntos y aparte, alguien podría decir, ¿qué pasa? Pero una novela que no tiene puntos y aparte se entiende perfectamente, engancha y genera otros ritmos distintos, ¿no? Quizás se trata de eso, de cambiar los ritmos de lectura o los ritmos de narración. Sí, bueno, pues si novelas con solamente puntos o sin puntos y aparte o la puntuación completamente desquiciada, ya ha habido, Ya, ¿no? Y hace años, ¿no? Con la renovación de la novela de los años 60 se hacen ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, quizás lo diferente es aplicarlo a un género como la novela negra, donde se supone que la técnica narrativa tiene que ser otra, ¿no? Bastante estricta, ¿no? Pues eso yo entiendo que es lo que ha sorprendido. Pero bueno, no deja de ser, según dicen, ¿no? Por los crímenes, por el asesino en serie, por la investigación, pues una novela negra, ¿no? Pero realmente a mí yo disfrutaba más que hacer una novela negra contando la historia de un lugar, de un barrio, ¿no? Haciendo memoria, sacando muchísimas historias de muchísima gente, personajes, y haciendo de una manera diferente que a mí me entretenía. Ha salido una novela negra, pues muy bien, puede haber salido otra cosa, ¿no? Sí, además te ha permitido lo que comentamos antes, narrar a la vez, ¿no? La vida o unos episodios de la vida de Max Luminaria, de otra serie de personajes, y a la vez, como tú bien dices, recrear un barrio, recrear un periodo, ¿no? Y eso es lo que creo yo también que es muy novedoso, hacerlo todo a la vez, ¿no? Que es un trabajo, digamos, de condensación de muchos elementos. Sí, porque como yo vivo fuera, vivo en Praga ya hace muchos años, cuando vuelvo a España y vuelvo al barrio, he visto un proceso de... Bueno, no sé si es un proceso, pero ha cambiado muchísimo, ¿no? Y un día, pues lo eché de menos, ¿no? Pero es que esto que era antes ya no es, ¿no? Hablando con un amigo lo comentábamos, ¿no? Y entonces, intentando, bueno, pues rescatar de la memoria aquel barrio que tenía muchas cosas malas. Porque muchas cosas que cuento en la novela pues así son. Otra cosa es que la gente no ha querido ver o ha querido ver lo que ha querido ver, ¿no? Pero, a ver, era complicado vivir en Carabanchel en los años 90, no era ninguna tontería. Pero aún así, cuando ahora pues es un barrio sin ningún tipo de problemas, ¿no? Yo lo eché de menos, ¿no? Y entonces, a la hora de construir, de hacer esta novela, pues pude recuperarlo y dejarlo ahí, ¿no? De hecho, en la última línea de la novela, que se hace referencia a Muelle, a ese famosísimo grafitero de Madrid, ¿no? Se está describiendo como una pared se derrumba y lo único que sobrevive es una pared, no se derrumba un edificio, lo único que sobrevive es una pared que tiene grabada la palabra muelle, que es el graffiti, ¿no? Entonces, un lector pues me dijo muy acertadamente que eso parecía exactamente lo que había hecho yo con la novela, ¿no? Que ese barrio de Carabanchel ya no existe, se derrumba, ¿no? Metafóricamente, claro. Y lo que queda, por lo menos para que sobreviva al paso del tiempo, pues es esta historia en este libro publicada, ¿no? Bien, pues muchas gracias al lector que me ha abierto los ojos. Y puede ser, ¿no? Bueno, creo que hay un hashtag y un Twitter de Muelle 14, ¿no? Sí, si no me equivoco, que se está moviendo por ahí y que está haciendo ruido precisamente en relación al libro. Sí, porque la novela, antes de ser publicada, pues los editores tuvieron la genial idea de distribuirla por algunos bloggers literarios, ¿no? Que antes de ser publicada la leyeron e iban publicando en Twitter sus impresiones, lo cual a mí me sirvió muchísimo porque yo iba sabiendo las reacciones de los lectores, además buenos lectores, al mismo tiempo que lo iban leyendo, en qué se fijaban, qué les gustaba, cómo quería que terminara la novela, qué personaje le llamaba la atención, en fin, todo eso ahí me sirvió muchísimo, ¿no? Y luego han hecho reseñas sobre las novelas. Muy positivas, además. Y todas muy positivas. Todas muy positivas, y no solamente positivas, sino que lo comentaba el otro día el editor, muy bien escritas, ¿no? Y con una capacidad de proyectar y de penetrar en toda la novela y escribirlo en muy poco espacio, claramente
Bueno, impresionante, ¿no? Sí, haciendo referencia, yo he leído algunas también y haciendo referencia precisamente a esto que comentábamos, ¿no? Una renovación formal. Ricardo Bosque, por ejemplo, decía que a él le había impactado este formato y se hacen unas reflexiones realmente interesantes en las redes, que yo creo que es la nueva revista literaria, ¿no? Sí, sí, no, desde luego, sí. Porque además el poder de difusión es enorme, ¿no? Y bueno, y yo creo que está funcionando bien. Por ahora la novela, la gente que la ha leído, pues le ha gustado bastante. Todos como bastante sorprendidos por el estilo, ¿no? Por la estructura, por todas estas cosas que hemos comentado. Y resulta muy atrayente, la verdad es que sí. Resulta realmente atrayente. Muy bien, David, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, te quiero porque me das de comer, no se la pierdan. Muchas gracias por todo.